Buenos días, mi nombre es Carla Patricia Machicado Tarqui. En este video explicaré el cáncer de vesícula biliar, pero primero describamos a la vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano que forma parte del aparato digestivo de los seres humanos. Este es un saco con forma ovoide o con forma de pera que en un adulto mide aproximadamente de 7 a 10 centímetros de longitud, de 3 a 4 centímetros de ancho y su pared tiene un espesor de 1 a 2 milímetros. La vesícula biliar se ubica en la cara inferior del hígado en la confluencia de los dos lóbulos hepáticos, entre los segmentos 4B y 5. Además, en el 50% de los casos, la vesícula biliar puede estar ubicada al nivel del noveno cartílago costal. En la vesícula biliar podemos distinguir varias estructuras y el conjunto de todas ellas permiten el almacenamiento de la bilis, así como su posterior eliminación en el duodeno, donde cumplirá su función digestiva. La primera parte que distinguimos en la vesícula biliar es el fondo. Es toda esta parte inferior y redondeada de la vesícula biliar, que generalmente se encuentra proyectada más allá del borde inferior del hígado. Después tenemos el cuerpo, que es esta zona entre el fondo y el infundíbulo. El tejido mucoso es una capa que cubre todo el cuerpo de la vesícula biliar y además es la capa responsable por el color verde característico de la vesícula. Además, es importante porque mantiene fija a la vesícula biliar en un sitio y ayuda a reducir el riesgo de inflamaciones. Después tenemos el infundíbulo, que es una zona de transición adelgazada entre el cuerpo y el cuello de la vesícula biliar. Y posteriormente tenemos el cuello, que es un estrechamiento del cuerpo con forma de embudo que conecta con el conducto cístico. A través de este cuello, la bilis es conducida para ser liberada en las vías biliares y para que siga su drenaje hacia el duodeno. El conducto cístico no es una estructura que forme parte como tal de la vesícula biliar, pero sí está estrechamente relacionada con ella. Es esta vía biliar que nace directamente del cuello de la vesícula biliar. Esta se encarga de enviar la bilis del interior de la vesícula hacia el conducto hepático común para eliminarla, aunque también es una vía de entrada de la bilis procedente del hígado hacia la vesícula biliar. Por lo tanto, decimos que el recorrido de la bilis es bidireccional. Luego tenemos al conducto hepático común, que es esta estructura de acá. Es el tubo que envía la bilis hasta el punto de unión con el conducto cístico para la eliminación de la bilis. Después tenemos el conducto colédoco. Es el punto de convergencia entre el conducto hepático común y el conducto cístico. Finalmente tenemos a la ampolla de Vater, que es el punto de unión entre el conducto colédoco y el duodeno. La vesícula biliar está principalmente irrigada por tres arterias. La arteria pancreatoduodenal superior posterior, que irriga la porción inferior del conducto colédoco. La arteria cística, que es la encargada de irrigar la vesícula biliar, la porción superior del conducto colédoco y los conductos biliares. Y la arteria hepática derecha, que es la encargada de irrigar la porción media del conducto colédoco. La inervación simpática y parasimpática procede del plexo celíaco que acompaña a la arteria hepática y sus ramas. También está inervada por fibras del nervio frénico derecho, a través de sus comunicaciones con el plexo celíaco y el plexo frénico para alcanzar la vesícula biliar mediante el plexo hepático. La vesícula biliar tiene la función principal de acumular bilis en su interior, por ello tiene un volumen de 40 a 70 ml de bilis que será transportada a través de sus conductos biliares hacia el duodeno. La bilis es un líquido espeso y viscoso de color amarillo verdoso que se compone principalmente de sales biliares, electrolitos, pigmentos biliares, colesterol y otros grasas. Además, cumple funciones importantes como la de ayudar a la digestión y eliminar productos de desecho. La vesícula biliar además secreta aproximadamente 200 ml de moco al día.
ello para proteger su mucosa de la acción lítica de la bilis y además para facilitar el paso de la bilis por el conducto cístico. Las neoplasias de las vías biliares son poco frecuentes y están asociadas a una alta mortalidad y un mal pronóstico. El cáncer de vesícula biliar representa un 3% de los tumores malignos y ocupa el quinto lugar en cuanto a orden de frecuencia. El cáncer de vesícula biliar se origina cuando las células sanas cambian y crecen sin control, formando una masa de tejido denominada tumor. Un tumor puede ser maligno o benigno dependiendo de sus características. Los factores de riesgo comunes para el desarrollo del cáncer de vesícula biliar son, por ejemplo, los cálculos biliares, debido a que este es uno de los factores de riesgo más frecuentes para el desarrollo de cáncer de vesícula biliar. Entre un 75 a 90% de las personas que padecen cáncer de vesícula biliar tienen antecedentes de haber tenido cálculos biliares. Un cálculo biliar es la formación parecida a una roca compuesta por colesterol y sales biliares. Estos cálculos se pueden formar tanto en la vesícula biliar como en los conductos biliares. Pólipos biliares. Estos son crecimientos debido al incrustamiento de los cálculos biliares en una de las paredes de la vesícula biliar, aunque también pueden ser producidos por una inflamación. Edad. Las personas entre 65 y 70 años son más propensas a padecer este tipo de cáncer. Y en cuanto al género, las mujeres son más propensas. Origen étnico. Un ejemplo de ello son los estadounidenses de origen mexicano e hindú. Ellos son más propensos a sufrir este tipo de cáncer. También la obesidad es otro factor de riesgo importante debido a que el IMC elevado, el sobrepeso o la obesidad pueden producir la formación de cálculos biliares en los conductos biliares y por lo tanto podrían desencadenar en un cáncer. También tenemos otro factor de riesgo como el tabaquismo y obviamente los antecedentes familiares, ya que si hay antecedentes de haber tenido cáncer en la familia, entonces un paciente también sería más propenso a sufrir este tipo de cáncer. El cáncer de vesícula biliar se origina en la capa interna de la vesícula biliar y a medida que crece se disemina hacia capas externas. Aproximadamente un 99% de los tumores malignos de vesícula biliar se originan en los epitelios, siendo un 95% de ellos adenocarcinomas y entre el 75 y 80% de ellos son tumores bien diferenciados y en otros casos moderadamente diferenciados. El único tipo histológico que tiene un pronóstico favorable es el adenocarcinoma papilar, siendo los de peor diagnóstico el Ostzel y también el adenoescamoso. Otros tipos histológicos de presencia casi excepcional son el carcinoma escamoso puro, también el rhabdomyosarcoma embrionario y tumores de estirpe hematopoyético. Generalmente el tiempo que tarda una lesión precursora para convertirse en cáncer son aproximadamente 15 años y la localización de mayor frecuencia en el cáncer de vesícula biliar es el fondo, siendo este un 60%. Un 30% se localiza en el cuerpo vesicular y finalmente un 10% en el cuello de la vesícula. Lamentablemente, el cáncer de vesícula biliar es una enfermedad que solo presenta síntomas cuando se encuentra en estados muy avanzados y cuando se presentan, los síntomas suelen ser ictericia, que se caracteriza por un color amarillo de la piel y blanco de los ojos. Además, los pacientes también pueden sufrir dolor abdominal, calambres, náuseas, vómitos, hinchazón y fiebre. Los médicos realizarán exámenes físicos para determinar los signos y síntomas de los pacientes. También se realizarán pruebas para detectar si el cáncer se diseminó o no a otras partes del cuerpo, ello generalmente por un diagnóstico por imágenes. La ecografía abdominal es uno de los métodos por imágenes inicial que se usa para detectar la dilatación de las vías intra y extrahepáticas, además la presencia de lesiones metastásicas hepáticas.
Generalmente en todos los tipos de cáncer, la única manera de saber si hay un cáncer en algún área del cuerpo es realizando una biopsia, en la cual se toma una pequeña parte del tejido para realizarle exámenes laboratoriales. También se pueden hacer análisis de sangre para detectar los niveles de bilirrubina y otras sustancias. Generalmente en los pacientes que tienen cáncer de vesícula biliar, los niveles de bilirrubina suelen ser muy elevados. Los tratamientos más frecuentes para el cáncer de vesícula biliar son la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. La cirugía consiste en la extirpación del tumor y también parte del tejido sano circundante. En especial para el cáncer de vesícula biliar, se puede aplicar una colecistectomía simple que consiste en extirpar toda la vesícula biliar o una colecistectomía ampliada que consiste en extirpar la vesícula biliar, 1 pulgada o más del tejido circundante y también los ganglios linfáticos de la región. En ellas se usan rayos X u otras partículas con alta potencia para destruir células cancerosas. En el caso del cáncer de vesícula biliar, se usa la radioterapia con haz externo. La radioterapia puede emplearse antes de la cirugía para reducir el tamaño del tumor o después de la cirugía para eliminar células cancerosas restantes. Es el uso de fármacos para destruir células cancerosas y de esa manera reducir o eliminar el cáncer por completo. Los fármacos que se recomiendan frecuentemente son la gemcitabina, el fluorouracilo, cisplatino, oxaliplatino y la capecitabina.